Mi nombre es Santiago Ramírez Trujillo, soy estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Norte y miembro activo de la sección estudiantil ASME de la Universidad del Norte. Por parte del Comité de Estudiantes de Ingeniería Mecánica, la sección estudiantil ASME de la Universidad Nacional de Medellín y la sección estudiantil ASME de la Universidad del Norte queremos darles la bienvenida a nuestro segundo webinar del evento SEIM ASME Webinar Series. En este webinar tan especial, estará a cargo el ingeniero Carlos Lazarte, quien desarrolló una licenciatura en química en la Universidad Central de Venezuela. Cuenta con una especialización en ciencias técnicas de la corrosión de la Universidad de Ferrara, un diplomado en desarrollo de administración de emprendimiento otorgado por la Asociación de Naciones Unidas de Venezuela. Su experiencia incluye ser gerente de servicios en generación de vapor en servicios ambientales de la empresa suiza ABB, ingeniero de corrosión y materiales y servicios industriales y planta eléctrica de la Petroquímica de Venezuela, donde posteriormente fue supervisor de la sección de corrosión y materiales. Fue jefe del grupo de metalurgia de la empresa de electricidad de Caracas, ingeniero de corrosión en Zulia y director general de combustión en energía y ambiente. Adicionalmente, hace parte de asociaciones como el Comité Técnico sobre Fundamentos de Sistemas de Combustión Riesgosos, la Asociación Venezolana de Corrosión y tiene un trayecto remarcable como miembro de ASME, en donde es miembro contribuyente del subgrupo de cuidado y operación de calderas, fue chairman del subgrupo de traducción al español, fundador del capítulo técnico sobre operación y mantenimiento de calderas y fue chairman de la sección ASME Latinoamérica y Caribe. Actualmente es un consultor autónomo en combustión, energía y ambiente, una empresa de consultoría en la industria termoeléctrica de refinación de petróleo, petroquímica, de pulpa y papel y de bebidas y alimentos. Cuentan con certificación ASME como consultores, al igual que la National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors. Primero que todo, vamos a escuchar unas palabras del profesor Andrés Pérez, que es el chairman regional de la sección ASME. Ingeniero, tiene usted la palabra. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí. Eh, en primer lugar, quiero felicitar a los estudiantes por esa iniciativa que han tenido. No sé si está aquí Salomón. Salomón Pérez ha estado apoyándoles y he visto muy activo a Carlos Jiménez en las redes sociales con la publicidad de los eventos. Pues hoy día estamos conectados absolutamente por diversos medios, ¿no? Lo vemos o en Facebook o lo vemos en LinkedIn. Adicionalmente, pues mantenemos comunicación constante con el ingeniero Carlos Lazarte. Un gusto, ingeniero, que esté acá nuevamente, como siempre usted con su apoyo incondicional. Entonces, este tipo de actividades realmente pues enriquecen mucho el desarrollo no solamente en un conocimiento técnico, sino en una serie de habilidades transversales que están desarrollando los estudiantes, sobre todo que están próximos a enfrentarse a su vida, a su carrera profesional, y por lo tanto, pues es de destacar, de aplaudirlo, y en lo posible deberíamos preocuparnos por ser difusores de este tipo de eventos, de tal manera que cada vez tengamos muchos más seguidores, muchos más seguidores. Miremos que no solamente debería ser los estudiantes que estemos en las secciones estudiantiles de ASME, sino que quizá ojalá lleguemos a otras instituciones, no solamente a la carrera de ingeniería mecánica. De hecho, la misma Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos hace un buen tiempo ya no lo considera como una sociedad de ingenieros mecánicos, sino como una sociedad de ingeniería, porque tiene cabida para todas las ramas de la ingeniería. Entonces, muchas gracias por la invitación, Santiago, por tu apoyo. Y al ingeniero Carlos, pues, como siempre, mi más caluroso saludo de bienvenida. Si estuviésemos en modo presencial, ya hubiésemos estrechado las manos, nos hubiésemos dado un abrazo como siempre, pero creo que gracias a estas herramientas seguimos acá. Muchas gracias. Así es, así es. Ustedes Muchas merecen. gracias, ingeniero, por sus palabras. Con todo gusto. Eh, y nuevamente, muchísimas gracias al ingeniero Carlos Lazarte por estar aquí presente. Es muchísimo más que un honor. Ingeniero, por favor, proceda a presentar pues el recurso audiovisual que
del cual cuenta. Vale. Ya va. Ya va. Ya va. Por alguna razón no lo veo en la... Ya va. Un momento, por favor. Ya va. Debería estar. Un momento. Ok. Ya estamos listos, ¿verdad? Por supuesto, ingeniero. Adelante, que tiene la palabra. Bueno, antes, mientras se termina de abrir la presentación, que creo que ya la están viendo ustedes, el honor es para mí realmente volver a estar entre jóvenes de ASME. Como les comenté antes a Santiago, a Mayra y a Juan, bueno, fue un recorrido muy largo, muy bonito, muy interesante, el que tuve la oportunidad de desarrollar con ustedes en ASME durante muchos años. Eh, bueno, hay mucho que compartir y como solía hacer cuando viajaba y los visitaba en sus países, y tenía seminarios sobre calderas en diferentes universidades. Tuve la oportunidad de estar en varias de las universidades de Bogotá, en Bogotá y en Guayaquil y en Perú, y en México. Eh, bueno, para mí, si de los 20 participantes que hay hoy aquí, queda uno solo infectado de lo que son las calderas y la importancia que tiene para nosotros en la industria y para nosotros como ingenieros, me quedaré más que satisfecho, ¿no? Normalmente y desde hace un tiempo ya la mayoría de los ingenieros buscan hacer trabajo, ven más interesante el trabajo de diseño, el trabajo de computadora y poco el de ensuciarse las manos y meterse en el mantenimiento y en las actividades del día a día dentro de una instalación. Uno de los temas que a mí me ha venido preocupando y preocupando mucho y me he estado ocupando de ello también desde hace algún tiempo, es el tema de los altos niveles de accidentes que estamos teniendo a nivel de Latinoamérica entre usuarios de caldera. Entonces, tengo una pregunta que suelo hacer, que es qué está pasando y qué estamos dejando de hacer, qué es lo que no se está cumpliendo y que por eso estamos teniendo esta alta frecuencia de accidentes a nivel de Latinoamérica. Entonces, bueno, esta presentación la hacemos hoy para las secciones de estudiantes ASME, como bien dijo mi tocayo Carlos Andrés Pérez, no solamente para secciones de estudiantes ASME, porque invitamos a algunas otras grupos de estudiantes. Como ven en esta fotografía, pues hay sucesos muy lamentables. Estas dos fotografías, esta fotografía que está aquí y esta fotografía que están de este lado, corresponden los dos. Uno el 15 de diciembre 2018, el otro el 15 de enero 2019, los dos en República Dominicana. Fueron accidentes muy graves. Y lamentablemente en algunos países, no digo que en República Dominicana, pero el eslogan, yo diría, común es, bueno, ya dentro de un mes ya esto se olvidará y no pasó nada, menos mal que no hubo tantos muertos, ese tipo de comentarios se suelen escuchar. Este es un accidente un poco más reciente, ocurrió en la ciudad de Manta, en Ecuador, en agosto del año pasado, y fue digamos, generó mucho movimiento, mucha alaraca y al final no pasó nada.
Vemos aquí, yo vengo monitoreando los niveles de accidentes desde el año 2016 y en lo que va de quinquenio, posiblemente el año 2016 y el 2018 fueron los años, o el 2019 son los años con más accidentes ocurridos, y el 2018, 2016, los años con más lesionados alrededor de estos accidentes. Definitivamente el más grave desde el punto de vista de decesos de personas fue el 2018. Y como dice un buen amigo de Argentina, dice, no solamente tenemos que ver la cantidad de lesionados o decesos que hubo, porque, bueno, una vida perdida o una familia que queda sin un soporte, pero también tenemos que ver que donde ocurre un accidente de este tipo, hay prácticamente la pérdida de muchos puestos de trabajo y el efecto es multiplicador para esa zona, esa región donde había mucha gente trabajando, muchas personas trabajando en ese lugar, pues se pone la cosa difícil, ¿no? Pero lamentablemente, como esto es información que se toma de las noticias digitales, pues no tenemos forma de ver la magnitud de los daños, pero se puede ver en las fotografías que son accidentes bastante catastróficos. Como les comentaba antes, 2016, 2019 fueron los años más duros, donde hubo mayor cantidad de accidentes, mayor cantidad de decesos y lesionados. Pero 2020, que acaba de terminar, no se quedó muy atrás. Ya de hecho, para el 2021 tenemos un primer accidente en Uruguay. Entonces, hay cosas como esta frase que está aquí, que apareció en la noticia digital, que dice, la falla nos tomó de sorpresa. Y definitivamente yo considero que no, que la falla no nos puede tomar de sorpresa, sobre todo hoy en día que estamos hablando de la industria 4.0, donde prácticamente los equipos hablan, ¿no? Quiero aprovechar la oportunidad para decirles que esta información está tanto en la revista número 1 como en la número 3 de Calderas, Guía del Usuario para la Industria y Comercio. Es una revista que vengo publicando desde el año 2020, desde julio de 2020, ya han salido 3 ejemplares y ahora el mes que viene sale, esta es la revista, y en abril, en el próximo mes ya sale el cuarto número. Quienes quieran descargar la revista o las revistas, pueden hacerlo a través de este enlace. Podemos ver en estas tablas los accidentes con fecha que ocurrieron, ¿verdad? La cantidad de lesionados y decesos, pero hay que llamar la atención algo, que tenemos Argentina, México, Argentina, México, Argentina. Esto fue en el 2020. Perú, un solo accidente. Tenemos Colombia, Argentina, México. Argentina, México, son países que vienen teniendo muy alta frecuencia de accidentes, y básicamente son Colombia, Argentina y México los países donde estamos teniendo mayor cantidad de accidentes. Quiero también aprovechar para decirles que, o compartir con ustedes una buena noticia, y es que la revista fue anunciada, fue publicada en la página web del National Board en el mes de noviembre, y todavía quien quiera pues puede a través de este enlace puede accesar al comentario que se hizo en esa oportunidad en la página web del National Board. Entonces, si hacemos un resumen, una sumatoria de los accidentes que ocurrieron entre el 2016 y el 2020, aquí vemos el total de accidentes, vemos, como les acabo de comentar, Argentina, México y Colombia, los países con mayor cantidad de accidentes. Sin embargo, el país con más decesos fue República Dominicana a raíz de estos dos accidentes que les puse al principio. Entonces, como les comentaba, estos son los países con mayor frecuencia de accidentes. República Dominicana es el país con mayor cantidad de decesos, a pesar de que no fue uno de los que tuvo mayor cantidad de accidentes. Y luego
desde el punto de vista de pérdidas humanas, además de República Dominicana, que fue la que más tuvo, tenemos a Colombia, tenemos Guatemala y tenemos Brasil, a pesar de la poca cantidad de accidentes que tuvieron. Entonces, esto es una visión, aprovechando el accidente de Manta y ese eslogan, esa frase de nos tomó de sorpresa, pues tenemos que ver qué está pasando y qué estamos dejando de hacer. Tenemos que ver qué países dentro de nuestra región latinoamericana tienen reglamentos, y como pueden ver aquí, uno de ellos es México, que tiene alta frecuencia de accidentes. Otro de ellos es Argentina, que tiene alta frecuencia de accidentes, y Colombia no tiene reglamento, pero sin embargo está entre los 3 primeros. Entonces, factores que se descuidan. ¿Qué es lo que estamos dejando de hacer desde el punto de vista de cuidado de la integridad de las calderas? Todo esto son preguntas que tenemos que hacernos. En muchos de nuestros reglamentos la caldera se ve como un equipo aislado, único, solo. Sin embargo, la caldera es un sistema. Tenemos que verlo como un sistema general, donde no solamente es la caldera, sino de una cantidad de equipos auxiliares. Es un sistema de calidad de agua, más un sistema de combustión, más un sistema de seguridad y control, que se maneja bajo códigos y normas. Entonces, ¿cómo participamos nosotros, cada uno de ustedes, dentro de ustedes? Si la mayoría son estudiantes, en alguna oportunidad les tocará hacer alguna asignación, alguna pasantía a nivel de industria. Es posible que una vez que se gradúen les corresponda trabajar en alguna instalación con caldera. Y entonces, desde su punto de trabajo, de su lugar de trabajo, ¿cuál es su participación para prevenir que ocurran accidentes en caldera? Hay que analizar posibles causas de esos accidentes, hay que hacer análisis causa-raíz, qué está pasando, qué podemos mejorar para evitarlo. Y uno de los graves problemas es que incluso, yo no sé si la mayoría de ustedes han oído hablar del tema de mantenimiento centrado en confiabilidad, el tema de mantenimiento proactivo. Incluso en instalaciones donde el mantenimiento es proactivo, las calderas siguen cumpliendo rutinas muy rústicas, muy antiguas de mantenimiento. No llevan un mantenimiento centrado en confiabilidad, ni su inspección está basada en riesgo, no, todo se hace normalmente siguiendo un checklist, una lista de verificación que nos da el fabricante, o siguiendo unas recomendaciones, que normalmente es una lista de verificación que nos da alguna norma. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos dejando de hacer? Se podrían plantear algunas preguntas básicas, ¿verdad? Hablando de inspección y confiabilidad, hablando de operación y hablando de mantenimiento de las calderas. Se podría plantear algunas preguntas como si hay muchas calderas viejas entrando al patio industrial de nuestro país. Muchos propietarios y usuarios, a pesar de que compran equipos, por ejemplo, motores, turbinas de última tecnología, cuando se habla de calderas suelen hablar de buscar una caldera de segunda mano, cuando la caldera tiende a envejecerse por su condición de equipo de fuego interno, tiende a envejecer y a deteriorarse mucho. Sin embargo, ese tipo de daños no suelen verse. En una reunión reciente de seguridad, de la red de seguridad en calderas, una persona en Argentina dijo que estaban modernizando una planta y estaban buscando reutilizar una caldera que ya tenía aproximadamente 40 años, en vez de hacer la inversión para comprar una caldera nueva en buenas condiciones. No está bien requerido en nuestras reglamentaciones la evaluación integral de las calderas. Las inspecciones que nos piden los reglamentos no son suficientes. Están entrando en el patio industrial calderas fabricadas fuera de código. Sabemos, si la mayoría de ustedes están relacionados con ASME, saben que el código de fabricación tiene una sección, la sección 1, que fue con lo que se inició ASME hace más de 100 años.
esa sección 1 del código ASME da todas las especificaciones de ingeniería, de cómo fabricar una caldera, cómo diseñar y cómo fabricar. Después tenemos la sección 2, que se refiere a los materiales que debemos utilizar. Entonces la pregunta es, ¿será que nos están llegando calderas que son definitivamente mucho más económicas fuera de código? ¿Será que el personal de operación y mantenimiento no está recibiendo suficiente capacitación? Que esas personas, en muchos sitios, hemos comentado en las reuniones que hemos tenido entre profesionales de la parte de seguridad de calderas, que en muchos sitios quien enciende la caldera en las mañanas es el vigilante para que cuando lleguen los operadores ya la caldera esté en servicio y a presión. Entonces, en muchos otros ponen a un muchacho que está recién llegado, que tiene poca experiencia, entonces pongámoslo en la caldera, o alguien que se está portando mal como operador o como mantenedor dentro de alguna de las áreas de la fábrica, pues lo mandan a trabajar en la caldera para que se obstine y se vaya de la empresa. Entonces, realmente nosotros tenemos que pensar en el tema capacitación del personal, porque es muy importante. Es precisamente el operador el que nos tiene que decir qué es lo que está diciendo la caldera. Estamos alterando y modificando lo que fueron los diseños originales de la caldera, ¿verdad? Y la estamos sacando de especificación con respecto al código de diseño y fabricación. No se está llevando un buen control químico, cuidado, cuando la caldera está fuera de servicio en su preservación. No tenemos esos procedimientos. Hacemos un análisis de agua a la semana o cuando venga el representante de la casa que nos vende los productos químicos, se le hace alguna evaluación a la calidad del agua o hacemos eso en cada guardia, cada día, para tomar las acciones correctivas necesarias. No se cuenta con procedimientos escritos y esto es muy importante porque en muchas instalaciones cada operador tiene su propio criterio y cada operador cambia la forma de operar la caldera. O sea, cuando se hace el cambio de operación de operadores, ya cambia la forma en que la caldera está funcionando. Entonces, ese tipo de manejos no son definitivamente adecuados. Cuando yo tengo una contingencia, yo debería estar seguro que todos mis operadores van a actuar de la misma manera para el cuidado no solamente de la caldera, sino de las instalaciones y las personas. Los propietarios y los usuarios de las calderas no le están dedicando suficientes recursos al cuidado, al mantenimiento, a la capacitación del personal. Las agencias jurisdiccionales, y a esto me refiero a los ministerios que se encargan de la seguridad de las calderas, no están llevando suficiente control, no están implantando, no están logrando establecer bien los requerimientos de su reglamento, a lo mejor no tienen suficientes recursos. Estamos menospreciando nosotros como usuarios de caldera los riesgos que esto implica. Desde el punto de vista de mantenimiento, ¿cuáles deben ser las prácticas más adecuadas de reparaciones? Muchas veces, y en próximos seminarios verán, las prácticas poco técnicas, poco cuidadosas, poco en línea con lo que son las buenas prácticas de reparación y mantenimiento por personal que no está calificado, por procedimientos de soldadura que no están calificados, por materiales que no son los adecuados. Entonces, son suficientemente bien llevadas las prácticas de reparación. ¿Cuáles son los criterios de aceptación y rechazo? Cuando yo veo una falla en mi caldera, y no solamente la parte mecánica, sino la parte de instrumentación y control, y calidad de agua y combustión, cuando yo veo algo en mi caldera, ¿hasta qué punto yo puedo aceptar esa condición o debo tomar acciones? El personal que actúa en mantenimiento y reparaciones de la caldera sabe realmente, está calificado para ello. El personal que mantiene nuestras calderas efectúa modificaciones basado en su experiencia, ¿verdad? De algo que hicieron en otra instalación, de algo bueno, modificaron en otra instalación porque, bueno, lo dijo alguien que supuestamente caldera. Es confiable desarrollar todos los años el mismo alcance de mantenimiento. Como les dije,
muchas veces nos dejamos llevar por el checklist que me da el fabricante o nos dejamos llevar por el checklist que el mismo código ASME nos da en su sección 7 sobre recomendaciones de mantenimiento. Esos son los mínimos, pero en función de la vida, la forma en que se ha manejado la caldera, se deben adicionar. O sea, quien a mantenimiento le debe decir cuáles son las necesidades de mantenimiento es precisamente el operador que está con ella al día a día. El sistema de control, seguridad y combustión ha sido modificado, alguien lo ha alterado o lleva el mantenimiento necesario, se hacen las pruebas de alarmas y disparos que deben hacerse. Entonces, todas estas son preguntas que se pueden hacer. Si hablamos desde el punto de vista de operación, contamos con procedimientos escritos, de nuevo. Contamos con un manual de contingencia, de manera que todos los operadores actúen de la misma forma. Sabe el personal de operaciones cómo influyen esas contingencias, esas salidas de control de parámetros en el deterioro, en el envejecimiento de mi caldera. Seguramente alguno de ustedes ya haya tenido la oportunidad de hacer alguna pasantía en la industria. Posiblemente algunos de ustedes salgan al mercado laboral y les toque trabajar en el área de mantenimiento, en plantas donde hay calderas, y podrán dar respuesta a muchas de estas preguntas que espero le hayan quedado en la mente. Entonces, como les decía, a nivel de Latinoamérica tenemos solamente un 40% de los países con reglamento, y estos son México, Cuba, Costa Rica, Venezuela, Brasil, Uruguay, Argentina, que tiene 5 reglamentos, porque al ser un país federal, pues cada provincia tiene sus reglamentos y de todas las provincias solamente 5 tienen reglamentos, y luego Chile. Entonces, la idea o la meta es que a través de una red latinoamericana de seguridad que estamos en calderas, que estamos desarrollando, estamos llevando adelante, logremos en corto tiempo tener un 100% de países con reglamentos y reglamentos actualizados. ¿Qué dice o qué se maneja a nivel en esos países donde tenemos reglamentos? ¿Qué es lo que hay? Pues en los años 50, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, nos entregó a todos nuestros ministerios del trabajo, entregó un reglamento tipo para tener dentro de la parte de seguridad ocupacional, tener unos lineamientos mínimos de seguridad ocupacional. Y allí había algo sobre calderas. En algunos países esto ha evolucionado, se ha convertido en el reglamento de calderas, y en otros países sigue siendo eso, y en muchos países donde incluso está el tema caldera en el reglamento, pues sencillamente no se le presta atención. En algunas instalaciones donde, por ejemplo, en industrias, empresas grandes, donde la casa matriz pone lineamientos sobre cuidados que debe tener la caldera, pues se hace. En otras, la empresa aseguradora exige algunos cuidados de las calderas, y en otras, pues la persona de mantenimiento y operación de las calderas en esa industria, en esa planta, pues sigue los lineamientos que nos da el manual de operación y mantenimiento del fabricante. Pero si a ver vamos y nos vamos por el manual de operación y mantenimiento del fabricante, tenemos que preguntarnos cuándo fue fabricada esa caldera. Pues si esa caldera tiene 20 años, recordemos que el código ASME es actualizado cada 2 años. Quiere decir que posiblemente nuestros cuidados estén ya obsoletos, posiblemente nuestro sistema, por ejemplo, la NFPA 85, que es la que lleva adelante todo lo que son los cuidados de sistemas de control y seguridad de calderas, se actualiza cada 4 o 5 años. Y si nuestra caldera tiene 20, 30 años, pues ya es posible que algunas de esas cosas estén obsoletos, aunque el reglamento no es retroactivo, pero pudiéramos hacer mejoras. Entonces, ¿qué nos plantean los reglamentos? Los reglamentos normalmente nos dicen que debemos hacer una inspección visual. Debe hacerse la inspección por un idóneo, por un ingeniero reconocido en el área. Muchas veces se limita a que sea un ingeniero mecánico, industrial o de materiales, pero eso no quiere decir, y ustedes lo saben, cuando uno se gradúa en la universidad no necesariamente sabe cómo funciona una caldera, ¿no? A lo mejor vio algo de térmica y vio la caldera como un recipiente a presión, un equipo estático, cuando desde mi punto de vista la caldera no es un equipo estático, todo lo contrario, es un equipo muy, muy, muy dinámico. Entonces se pide esa inspección visual,
una prueba hidrostática o prueba de presión. Se hacen en algunos casos, bueno, en algunos casos no, en la parte de válvula de seguridad se evalúa la presión de apertura y la presión de cierre, y en algunos países se pide además hacer la evaluación del sistema de control, alarmas y disparos de la caldera. Esta inspección, que se puede hacer una vez al año, en otros lugares cada 4 años, cada 3 años, nos da realmente fe de que nuestra caldera es confiable, está en buenas condiciones mecánicas y es segura. Pues lamentablemente no. Esto no es suficiente para saber qué tan envejecida está nuestra caldera. En algunos reglamentos se hace referencia a hacer ensayos suplementarios después de cierta cantidad de años. En algunos a los 30 años, en alguna en función de lo que el inspector sugiera, pero lo ideal sería que nuestro equipo de trabajo definiera cuándo se deben hacer esos ensayos suplementarios. En muchos sitios, en muchas instalaciones, pues solamente se hace un mapeo de mediciones de espesores y ya ustedes verán en el siguiente seminario que solamente medir espesores no es suficiente, porque eso sería pensar que en mi caldera solamente estamos teniendo daños por corrosión y por erosión, cuando en verdad hay una gran cantidad, aproximadamente unos 20 mecanismos de daño que vienen por el envejecimiento térmico del material y que no demuestran una pérdida de espesor. Entonces, hacer un plan de inspección basado en mapa de espesores no nos dice nada o no nos dice gran cosa. Esto me ocurrió una vez dictando precisamente en Colombia un seminario, un curso. Una persona que estaba allí me dice, un amigo mío de una planta que tiene una caldera igual a la mía, él pues diseñó un plan de inspección, me lo va a prestar, me lo va a pasar y yo lo voy a usar este año en mi caldera. Pues no hay 2 calderas iguales. Incluso estando en la misma instalación, las 2 calderas no se comportan igual, aunque sean iguales, sean fabricadas en el mismo año, o sea, tienen comportamiento diferente y eso hace que el plan de inspección tenga que ser diferente. Entonces tenemos que preguntarnos cosas como qué inspeccionar, y esto va a depender de cómo yo estoy tratando esa caldera. ¿Cuándo inspeccionarlo? Va a depender de cómo yo estoy tratando esa caldera. ¿Por qué inspeccionarlo? Porque yo sospecho, ¿qué buscar? Porque yo sospecho que hay algunos mecanismos de daño que pueden estar apareciendo y que quiero verificar que en verdad estén allí. ¿Con quién y cómo inspeccionarlo? Pues eso, como les digo, en próximos seminarios vamos a ver respuestas a todas estas preguntas. En algunas instalaciones, ustedes llegarán a sitios, a plantas donde le pregunten al jefe, jefe, ¿y esto por qué es así? Y el jefe les dirá, eso está en la norma. Y a ustedes les tocará, a veces por respeto, quedarse callados, bueno, está en la norma. Y cuando venga algún muchacho más joven a preguntarle a ustedes, mira, ¿y esto? No, eso está en la norma. Pero la pregunta es, ¿cuál norma? Es cierto que hay mucha gente que conoce de normas, que conoce los códigos y valdría la pena ver si incluso los que están leyendo, los que han leído, son los más recientes, ¿no? Pero cuando hablamos de quién inspeccionar, no es suficiente definitivamente que sea un ingeniero mecánico industrial, aunque esté establecido en algunos reglamentos. No es suficiente confiar en un inspector que conozca de ensayos no destructivos, y no es suficiente solamente confiar en un inspector de soldadura. Necesitamos tener experiencia de cómo funciona la caldera para ver esas condiciones de operación, cómo afectan la integridad de la misma, y en función de eso determinar cuáles son los posibles mecanismos de daño y al final cuál es el plan de inspección. Si vamos a los códigos, pues vemos que, como les comenté al principio, siempre se piensa en el código ASME, ¿verdad? Y dentro del código ASME se suele cometer el error. Yo llegué a ver un artículo escrito por un ingeniero reconocido en un país que no voy a decir dónde, que él hacía referencia en un artículo que él escribió sobre reparación de una caldera, y hacía referencia a la sección 8 de recipientes a presión, cuando en verdad la referencia obligatoria de calderas es la sección 1.
las reglas de construcción de calderas de potencia. Esto ya está en español. Desde el año 2010 no se ha actualizado esa traducción y ya han venido después de eso varias actualizaciones del código. Después es muy importante para nosotros la sección 2 porque no deberíamos utilizar para reparaciones ¿cómo se llama? Materiales que no estén especificados por ASME. Es muy importante cuando hablamos de la sección 1 que a nivel de Latinoamérica hay una tendencia muy marcada de una persona que tenga una contratista y que ya lleve 3, 4 años haciendo limpieza y mantenimiento de calderas, que quiera empezar a fabricar calderas. Y entonces me escriben, Carlos, ¿cómo es eso cómo puedo hacer yo para tener un estampe ASME? Pues lo primero es cumplir con la ingeniería necesaria para cumplir con los materiales obligatorios por el código para eso. Entonces, tenemos mucha gente con iniciativa, con creatividad, pero con poca formación en ese sentido. Luego, si no tenemos por qué pensar en calderas medianas grandes, sino en calderas de calefacción, pues también está la sección 4. Después, si vamos a hacer algunos ensayos no destructivos durante las reparaciones o durante esa fabricación, tenemos la sección 5. La sección 6 y la sección 7 se refieren a reglas o lineamientos recomendados de cuidados de caldera. Estas dos secciones han sido modernizadas recientemente. Eran 2 secciones que venían olvidadas con más de 20 años de no ser actualizadas, pero ya hoy en día las tenemos actualizadas. Y luego para cualquier trabajo de soldadura que se vaya a hacer, y como les digo, en próximos seminarios vamos a ver mucho sobre esto, no sobre las prácticas de reparación y mantenimiento, necesitamos tener procedimientos calificados y soldadores calificados. ¿Alguna novedad? Sí. Tenemos una sección 13, hay un comité que se está reuniendo y que va a desarrollar una sección dedicada a dispositivos de alivio de presión. Y eso es importante. Luego, el mismo ASME tiene publicaciones como el PTB2, que hace referencia, es como yo digo, que es como el mapa de ruta cuando uno va a tener un recipiente a presión, y nos da la guía del ciclo de vida de equipo. Y dentro de este libro hace referencia a calderas de vapor de potencia, calderas recuperadoras de calor, calderas de calentamiento, de calefacción y calderas sin fuego, o sea, calderas eléctricas y este tipo o recuperadoras de calor. Luego, cuando ya la caldera está en servicio, es muy importante tener eso. En muchos reglamentos incluso se habla, la caldera debe ser inspeccionada de acuerdo al código ASME. Una vez que la caldera fue fabricada y está instalada y está en servicio, el código que aplica es el del National Board, el código de inspección de calderas y recipientes a presión del National Board, no el código de ASME. El código ASME es para fabricación. Entonces tenemos una parte 1 que se refiere a instalación y nos dice todos los detalles que se deben cumplir para instalar esa caldera en mis instalaciones. Incluso si yo no tengo un reglamento en mi país, pues puedo utilizar esto como referencia. Luego tenemos una parte 2 que se refiere a la inspección de las calderas, ¿verdad? Y de todos los recipientes a presión que hay en el mercado. Y luego una parte 3 que se refiere a reparaciones y alteraciones, sobre todo mecánica, no instrumentación y control o de otro tipo, mecánica. ¿Alguna otra novedad? Sí, y es que desde el año 2017 hay una parte 4 que se refiere a dispositivos de alivio de presión. Todo lo que hablaban en instalación, en inspección sobre dispositivos de alivio de presión, ahora se hace en la parte 4. Luego, el mismo National Board le da a nuestros países, a lugares donde no hay un reglamento, le da una serie de recomendaciones para que tengan su propio reglamento. Estas son recomendaciones, legislación recomendada, reglas y regulaciones administrativas recomendadas para que se use como guía para desarrollar ese reglamento. Es muy importante y les tengo que decir que yo me tomé el trabajo, yo pertenezco a la comisión de fundamentos del National Board del NFPA 85, y es muy importante que sepan que incluso usuarios de caldera, incluso gente que trabaja
en proyectos de ingeniería conocen poco de lo que es la NFPA 85, teniendo muchas veces que especificar calderas dentro de sus proyectos, haciéndole mantenimiento, gente que hace mantenimiento en el día a día, gente que hace operación en el día a día de calderas, desconoce a nivel de Latinoamérica que existe una norma dedicada a cuidado de sistema de combustión de caldera. Es la NFP 85. Ahora, si mi caldera es pequeña y tiene menos de 12.500.000 BTU de capacidad, entonces aplica esta sección o este código recomendado de ASME que se refiere a controles de calderas automatizadas con menos de 12.500.000 BTU. Entonces, como ven aquí, el resultado de esa encuesta que yo me tomé el trabajo de hacer como parte ¿cómo se llama?, del comité de fundamento de la NFPA 85, es que más de 100 profesionales entre el 2013 y 2015 fueron entrevistados, entrevistados en Argentina, Colombia, México, Uruguay y Venezuela, y el 80% de ellos no lo conocían. Hoy en día en nuestras redes sociales, en nuestra página web, colocamos recientemente una encuesta el año pasado y el 91% de las personas no sabían de la existencia de este código. Es muy importante porque el problema es que el desconocimiento de la norma lamentablemente hace creativo y le da muchos permisivos a las personas que trabajan en mantenimiento, y eso es peligroso. Cuando hablamos de inspección, entonces tenemos varias fuentes. Tenemos la parte 2 del código de inspección del National Board, que nos dice qué debemos hacer y qué otras prácticas tenemos para diseñar un plan de inspección. Tenemos la norma de inspección basada en riesgo de la API y tenemos la norma, el código de postconstrucción de ASME, la PCC3, que se refiere a inspección, planificación de inspección de recipientes a presión en términos generales, basado en el método de riesgo. Es muy importante, como les dije antes, la caldera habla, la caldera dice todos los días lo que quiere y lo que necesita. Lamentablemente nuestros operadores no lo manejan de esa manera. Muchas veces las calderas están colocadas en sitios como está supuestamente automatizada, las tienen en sitios retirados y van a ver qué pasó cuando la caldera deja de funcionar, porque supuestamente su nivel de automatización es bueno. Como les comenté antes, estamos en una época de la industria 4.0. A nivel de calderas, yo diría que no llegamos todavía al nivel 2. A la industria número 2.0 no llegamos. Y ya lo comentaré en otro seminario, pero estamos muy lejos de llegar a cumplir este desafío, y hay una norma que es la de ventanas de integridad operacional, la API 584, que nos dice cuáles son esos parámetros límites importantes, críticos de mi caldera que yo debo recopilar y debo utilizar para generar acciones, incluso para definir el plan de inspección. Si hablamos de tubería, también el desconocimiento de la norma muchas veces nos hace muy creativos. Tenemos que saber que todas las tuberías asociadas a mi caldera, agua, alimentación de combustible y vapor, deben estar diseñadas de acuerdo a la B311. Y los invito de nuevo a leer las revistas anteriores de Calderas Guía del Usuario, porque allí hay un par de artículos precisamente de algún autor del National Board relacionado con este tipo con el tema de tuberías de caldera. Si a partir de cierto límite ya nosotros tenemos una petroquímica o nosotros tenemos algún tipo de industria, pues podemos pasar a manejar ese diseño, esos arreglos, esas modificaciones de mi red de tuberías con la B313, que es la de tuberías de proceso, o si estoy dentro de un centro comercial, una clínica, un hotel, pues hay también una B319 que se refiere a tuberías de servicios dentro de edificios.
Si voy a hacer reparaciones o alteraciones, debo cumplir con los requisitos que aparecen en la parte 3 de reparaciones y alteraciones del National Board. Como ven, prácticamente no estaba hablando de códigos relacionados con ASME porque ASME se limita al tema de diseño y fabricación. Y luego tenemos un código post-construcción de ASME, la PCC2, que se refiere a reparaciones de recipientes, equipos a presión y tubería. Es muy común ver cosas como esta, un mal doblado de tubos con soldaduras aquí inmediatamente después de la curva, con marcas de los dados de doblado, tubos recién instalados en calderas con exceso de expandido y rotura, malos procedimientos de soldadura, y realmente es muy delicado ver la falta de conocimiento, la falta de cuando vemos cosas así y te comenta el jefe de la planta y trajimos al mejor soldador que tenemos. Entonces tú dices, ups, ¿dónde estamos? Luego, si hablamos de desempeño, de eficiencia, de cómo se está comportando mi equipo, pues tenemos una serie de normas, de códigos del mismo ASME, aquí lo ven, que es los Performance Test Codes, los códigos de evaluación de desempeño, que hay un número 4 para calderas, pero también tenemos para turbinas a vapor, para bombas centrífugas, para ventiladores, para desaireadores, para todo tipo de equipos, trampas de vapor, válvulas de presión, válvulas de alivio de presión. O sea, tenemos un PTC para cada componente de mi planta y luego tenemos un PTC para evaluar el desempeño general de mi planta. Entonces, estos son, si a ustedes les va a tocar estar en mantenimiento de una instalación industrial o de una instalación comercial, es muy interesante que ustedes conozcan esto y evalúen cómo se está comportando sus equipos, tanto de generación como auxiliares. Es muy importante. De hecho, y regreso a la lámina anterior, si nosotros, por ejemplo, mandamos a un taller a hacer la reparación de una bomba centrífuga, nosotros pudiéramos decir, ok, como tú la vas a llevar a hacer mantenimiento y la vas a dejar en condiciones óptimas, pues cuando regresemos y la instalemos, vamos a evaluarla en función de la PTC 8.2 para asegurarnos que cumple con los requisitos o está estándar igual que cuando fue fabricada originalmente. Entonces, podemos utilizar este código no solamente para evaluar la eficiencia, sino para evaluar la efectividad de los mantenimientos que se le ha hecho. Luego, cuando hablamos de eficiencia, de nuevo, tenemos una ISO 50001 que se refiere en términos generales a eficiencia y ASME ha desarrollado unos Energy Assessment, unas normas, unas recomendaciones de energía, de evaluación de energía, y la número 3 se refiere a sistemas de vapor. Entonces, tenemos muchas herramientas para asegurarnos que nosotros estamos controlando debidamente nuestras calderas. Luego, dentro de API, tenemos una serie de prácticas recomendadas de API. Una que se refiere, esto es un libro de texto, quien lo pueda conseguir y tener y le interesa el tema de las calderas, esto es una referencia muy, muy interesante. Después la parte de instrumentación y control, que es complemento de la NFP 85. Tenemos la parte de inspección de calderas y calentadores de refinería, tenemos la inspección de recipientes a presión, inspección de dispositivos de alivio a presión. Esto es muy importante. Nosotros conseguimos instalaciones, como les digo, donde se hace inspección y mantenimiento centrado en confiabilidad, y cuando preguntamos por las válvulas de seguridad de una caldera, hace 6 o 7 años que no se evalúa el desempeño de esa válvula de seguridad. Entonces, somos nosotros los responsables de la seguridad de mi caldera y de prevenir que ocurran los accidentes que vimos al principio. Luego hay una serie de normas, de estándares de la STM que me da alineamientos sobre calidad de agua, sobre materiales refractarios, incluso sobre inspecciones. Como les he dicho, nosotros tenemos que evaluar el envejecimiento de la caldera, por lo tanto, en algún momento nos tocará hacer metalografía, pues la ejecución de metalografía no destructiva está indicado en una norma, en un estándar ASTM. También les dije,
¿Cómo tratamos nosotros nuestra caldera fuera de servicio? Pues hay unas guías para el cuidado de equipos industriales fuera de servicio. Luego, ASME también tiene un comité dedicado a confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad para plantas de potencia, y tiene un comité en la parte de caldera. Y el tema, ya un poco para cerrar, es: no tenemos que inventar la rueda. Cuando el jefe les diga eso está en la norma, pregunten, atrévanse a preguntar en qué norma está. Y ya después de esta presentación, espero que hayan podido hacer un recorrido de los diferentes códigos que tienen que ver con el cuidado de las calderas, y tengan siempre presente que el sistema de control les dice qué pide la caldera, qué está necesitando la caldera. En la mayoría de las instalaciones, la prioridad es que la caldera funcione como sea, con tal de cumplir con los requerimientos de producción. Tenemos que producir, por lo tanto, la caldera tiene que dar al máximo. Y eso muchas veces es nuestro gran pecado. ¿Realmente los accidentes nos pueden tomar de sorpresa? Yo soy de las personas que considera que no. La caldera no avisó al operador. Yo creo que siempre lo está haciendo. Lo que pasa es que posiblemente o el operador no está presente, o el operador no sabe cómo interpretar las condiciones de operación, ¿verdad? Y de hecho, en un artículo que salió si no me equivoco, en la segunda o tercera edición de la revista, el autor hace referencia a que normalmente en los accidentes de caldera no está involucrado entre los lesionados el operador de la caldera, porque en ese momento él no está presente. Entonces, la manera más efectiva de difundir estos conocimientos definitivamente es a través de la capacitación de los operadores y los mantenedores. Ustedes, como en algún momento se van a incorporar a esa masa crítica de operadores, de mantenedores, pues van a tener la oportunidad de acompañarnos en unos seminarios que vamos a dar a través de los grupos ASME de estudiantes. Y para poder desarrollar las acciones correctivas más efectivas, tenemos que hacer análisis causa-raíz. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ocurrió ese accidente? De manera de evitar que vuelva a ocurrir. Y normalmente eso está relacionado con el desempeño de nuestras personas. En sus países, ojalá que logremos a corto plazo tener un reglamento en cada país, un reglamento actualizado y basado en las nuevas normas. Y bueno, ya con esto cierro. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Los invito a escribirnos aquí a red.seguridad@seaca.com, y sería interesante contar con un grupo de estudiantes dentro de la Red Latinoamericana de Seguridad en Caldera, de manera que también formen parte de nuestra generación de relevo. Tenemos un canal YouTube donde pueden ver algunos videos que tienen que ver con el tema caldera. De nuevo, les comparto que nuestra revista fue anunciada en la página web del National Board, y quien quiera descargar la revista lo puede hacer a través de este enlace. Bueno, yo ya no tengo más nada que comentarles. Dejo de compartir la presentación. ¿Sí? Ya cerré, ¿verdad? ¿O Bueno, todavía se está ingeniero, viendo la presentación? muchísimas gracias por esa presentación tan maravillosa. La verdad es que para todos aquí presentes, en nombre pues tanto del CEIM como de todos los aquí presentes, le decimos que fue una información bastante clara, bastante fructífera, y que pues definitivamente nos llevamos un conocimiento nuevo para cada uno. A partir del seminario, pues a lo largo del seminario se hicieron unas diferentes preguntas a partir de las personas que estuvieran asistiendo. Entonces, pues procederemos con la etapa de preguntas. De Bien. ese modo, la primera pregunta que tenemos es de Miguel Teherán, que pregunta: aparte del seguimiento y los mantenimientos preventivos de las calderas, ¿cree que los accidentes que se tienen en calderas se deben a la tecnología que manejan en comparación con países no latinoamericanos? Mira, puede ser, y el puede ser se debe a que
hemos tenido una tendencia bastante importante de personas, como les dije, personas que por el hecho de haber hecho 2 o 3 mantenimientos o haber estado durante 3 o 4 años haciéndole mantenimiento a calderas, consideran que ellos ya pueden fabricar calderas. El desconocimiento de los códigos de cuidado de calderas, de la NFPA 85, por ejemplo, que me dice todos los cuidados que yo debo tener en mi sistema de control, ese desconocimiento permite que la gente sea muy creativa. En un seminario posterior les voy a mostrar en una refinería de petróleo, un grupo de ingenieros decidieron ellos mismos hacer el sistema de control de la caldera. Dijeron, bueno, eso es un PLC, se programa y ya está. Pero si tú no tienes en cuenta todos los cuidados que debes tener, ellos en esa oportunidad, menos mal que solamente derritieron la caldera, no explotó. Pero sí, hay mucho desconocimiento de las normas, hay falta de reglamentos que exigen que las calderas que se fabrican cumplan una serie de lineamientos, pero la tecnología, si yo compro una caldera, normalmente la traigo del exterior. Y esas calderas normalmente tienen toda la tecnología necesaria. Las calderas que han explotado, habrán algunas que tengan muchos años de funcionamiento y estén obsoletas desde el punto de vista de tecnología, pero habrán otras que son relativamente nuevas y tienen tecnologías modernas, pero el desconocimiento de la norma nos permite hacer cambios, nos permite bypassear seguridades, y eso es el punto. O sea, nuestra falta de reglamento, nuestra falta de conocimiento, creo que es el punto más importante a resolver. Muchísimas No sé si gracias. con eso me respondida. Eh, pues no, la verdad es que yo siento que la pregunta está más que respondida. Podríamos pasar a una siguiente pregunta hecha Sí. por Edgardo Chávez, que pregunta, ¿en qué etapa se identifica la mayoría de fallas que incurren en accidentes, ya sea estas etapas, diseño, fabricación, preservación, instalación, operación, mantenimiento, etcétera? Yo creo que en etcétera. No, hay en todas, en todas. Fabricación, si fabricamos calderas baratas, calderas que no cumplen con los requerimientos de código, que no tienen un sistema de control y seguridad adecuado, eso ya es un riesgo que se toma. Luego, en muchas oportunidades, y de nuevo, y disculpen que insista tanto, en próximas, lo que pasa es que hay mucho tema, mucha tela que cortar, en próximos seminarios vamos a ver ejemplos. Hay gente que compra calderas de segunda mano, por ejemplo, uno de los ejemplos que les voy a presentar me llegó hace relativamente poco. Un propietario, una persona, decidió comprar una caldera de calentamiento de agua. Y la caldera venía para trabajar a 150 PSI de operación. Él pensó, compró una caldera de agua para utilizar como caldera de vapor. Y ahí estamos hablando de 2 secciones diferentes del código ASME. Y él consideró o le pidió al contratista nada más de cambiar las válvulas de seguridad, pasar de una válvula de seguridad de 150 a una válvula de seguridad que abriera a 250, sin considerar los detalles de diseño de la caldera. Muchas veces utilizamos calderas viejas para remodelarlas y utilizarlas en otras aplicaciones. O sea que el punto diseño, reconstrucciones, reuso en aplicaciones diferentes, falta de operación, cambio de combustible, no cumplir con lo mínimo necesario de calidades de agua. La parte de instrumentación y control es básica para el tema de seguridad. Y luego mantenimiento. O sea, si no se hacen las pruebas de disparos y alarmas que deben hacerse con cierta frecuencia, una vez al mes o así, que me recomienda el fabricante y me recomienda el código, pues no sé en qué condiciones está la caldera, y eso es un riesgo. O sea, en todas las etapas se está sumando. Yo digo que eso es como una caja de ahorro que yo voy metiendo y algún día voy a poder sacar. Lamentablemente en estas oportunidades sacamos accidentes, pero es eso, es un aporte que le vamos haciendo en el día a día. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Ujú.
La siguiente pregunta la realiza Mayra Rivera y pregunta, si cada caldera es distinta, por más que se parezca una con otra, ¿cómo saben las personas encargadas de inspeccionar X caldera si están haciendo el procedimiento adecuado para esa caldera? Ok, esa pregunta me gusta. Este, eso, como les comenté, hay una metodología que se llama inspección basada en riesgo. Hay otras organizaciones, como hay una organización americana que se llama EPRI, que es un laboratorio de investigación sobre, antes era sobre calderas, ya hoy en día es todo lo que es generación y distribución de electricidad, de termoeléctricas. Ellos hablan de condición, de evaluación de condición. Cuando a mí me llaman para hacer una inspección de una caldera, yo lo que pido es denme toda la información de esa caldera en los últimos 5 años, en los últimos 10 años. Y cuando me refiero a toda la información es cuántas veces ha arrancado la caldera, si ha seguido la curva de arranque del fabricante o si el operador la arranca a su manera, cómo la preservan fuera de servicio, si la caldera funciona a carga estable durante todo el año o si fluctúa en lo que llaman ciclado, si la caldera sube y baja carga, sube y baja carga, eso genera fatiga en la caldera. Si mi caldera yo la arranco los lunes, la paro los viernes y la dejo sin preservación el fin de semana, o sea, yo tengo que pedir toda la información de operación de esa caldera. Tengo que pedir toda la información de la calidad del agua que ha manejado esa caldera. Tengo que entrevistar a los operadores para saber cómo ha sido la combustión de esa caldera. Tengo que recopilar mucha información y basado en eso yo defino qué mecanismos de daño y en qué partes de la caldera puede estar ocurriendo ese mecanismo de daño. Creep, fatiga térmica, fatiga mecánica, cuántos años de operación tiene la caldera. Voy a pedir los planos y voy a ver cuáles son los puntos críticos desde el punto de vista de diseño. Y con eso, entonces yo defino qué mecanismos de daño voy a buscar y con qué ensayo no destructivo debo hacerlo. Cuando digo que dos calderas que se parezcan mucho, hay instalaciones, por ejemplo, yo instalo mañana una planta de urea en, no sé, en Bogotá. Esa planta de urea tiene 2 o 4 calderas. Esas 4 calderas, una va a trabajar a carga máxima permanente, ¿verdad? Y esa es la condición ideal para una caldera porque esa caldera fue diseñada y fabricada para que trabajara a su carga máxima, no para que trabajara al 30% o al 20%. Hay otra que se usa como ciclado para ir apoyando a esta para que mantenga la carga. O sea, si la planta aumenta la producción, sube la carga de esta. Si la planta baja la producción, baja la carga. Y esta siempre mantiene una carga base. Entonces, esa diferencia me va a generar diferentes mecanismos de daño y diferentes planes de inspección. Por eso es que yo me refiero a que tenemos que hacer un plan de inspección para cada caldera. Más si yo tengo muchas veces, hago un símil familiar, yo tengo 2 niños que sean gemelos. Si uno es deportista y el otro come cochino y toma cerveza todos los días y hace, pues por más que hayan nacido el mismo día, que se hayan criado en la misma casa y los esté atendiendo el mismo papá y la misma mamá, los problemas médicos van a ser diferentes. Ese es el mejor símil que les puedo hacer. Listo, ingeniero. La siguiente pregunta la realiza María del Rosario Janet Zuluaga y Caramba. pregunta, ¿cree que el recurso humano que capacita a los operarios en el uso de las calderas se puede encontrar en el país local o siempre se debe buscar este recurso humano en otros países? Yo creo que, bueno, no hay un paquete, realmente no hay un paquete de formación y eso, la mayoría de la gente, que por ejemplo los que están trabajando, los que están participando en la red de seguridad en este momento, en Argentina se está desarrollando lo que llaman ellos una Junta Nacional para poder, digamos, armonizar, hacer un reglamento nacional para que todas las provincias tengan reglamento. Ellos están buscando la forma de unificar los criterios para formar operadores de caldera. En ninguno de nuestros países tenemos un programa de formación específico preparado para operadores de caldera. En Estados Unidos hay
instituciones que se dedican, de hecho, en Kentucky hay la Universidad de la Caldera, que tienen un programa establecido. Yo creo que nosotros no tenemos por qué ir al exterior. Nosotros tenemos, aunque yo en este momento estoy en el exterior, no estoy en Latinoamérica, pero no por el hecho de, o sea, no tenemos por qué ir al exterior. Tenemos gente preparada, tenemos gente que nos puede ofrecer un buen, o sea, pero eso sí, no pensemos que hay una sola persona que sabe de todo. Tenemos que buscar integrar un equipo de gente que sepa de tratamiento de agua, de gente que sepa de combustión, de gente que sepa de inspección, de operación, de sistemas de control. No hay una persona que sepa de todo. Entonces, sí, hay que trabajar en función de eso. Vamos a trabajar en la red de seguridad en función a eso y espero que pronto tengamos esa universidad latinoamericana de operadores de caldera. Listo. Ingeniero, la última pregunta Sí. sería, ¿cómo se especializa alguien en calderas? Bueno, primero tiene que gustarte. ¿Mm? Al final es todo un tema, es muy amplio. Como les dije, no hay alguien que sepa todas las áreas que tienen que ver con caldera. Hay que trabajar en equipo, eso es muy importante. No podemos, si nosotros vamos a trabajar en una instalación donde hay calderas, no podemos permitir que la gente de instrumentación diga, esta es mi parcela, no te metas aquí, que la gente de mecánica diga, no, no te metas aquí porque esto lo hago yo, que la gente de inspección, no, hay que trabajar en equipo, todos somos importantes, a la gente de operación hay que escucharla y hay que motivarla, y especializarse en calderas, no hay realmente una especialización en el tema caldera. Es algo que en el día a día, con mucho interés y estudiando, relacionando, van a ver en alguna de mis futuras presentaciones una lámina que yo tengo que dice, la culpa es del agua. La mayoría de las veces se busca un culpable. Lo importante es hacer un análisis de causa raíz y evitar que vuelva a ocurrir. Y si a alguien le falta experticia, pues dársela. No hay, lamentablemente, no hay por ejemplo, a mí me tocó hacer estudios de corrosión, yo hice mi maestría en ciencia de los materiales en la Universidad Central en Venezuela, ir combinando todos esos conocimientos con mi experiencia al día a día. Trabajé mucho en análisis de fallas y mezclando todo eso, pues uno va aprendiendo en el tiempo, pero sobre todo lo que hay que aprender es que hay que ser humilde. Hay mucha gente que cree que se la sabe todas y hay que trabajar en equipo. Eso es indispensable. Yo tengo una persona o varias personas que son mi mano derecha en tratamiento de agua, a pesar de que yo soy químico y yo empecé en tratamiento de agua. Hoy en día, después de 40 años, no puedo decir que yo soy un especialista en agua, pero tengo personas a mi lado, instrumentación y control. Cuando van a hablar de soldadura, me dice, Carlos, tú como estás relacionado con ASME, debes poder preparar un procedimiento de soldadura. No, yo no sé de soldadura. Para eso tengo amigos de muchos años que son especialistas en soldadura. Que si voy a expandir un tubo, ¿qué debo? Hay gente que yo conozco que trabaja. Entonces, hay que trabajar en equipo. No se puede pensar que una sola persona puede manejar todo. A pesar de que tenga muchos años, les digo, yo tengo 40 años en el área, yo siempre he estado al lado de una caldera, he soñado con las calderas, mi esposa dice que no sé más nada que de calderas, pero es importante que ustedes manejen eso de esa manera, si les Bueno, gusta el tema. pues, ingeniero, la verdad es que muchísimas gracias. Esa fue la última pregunta y con esa última pregunta cerramos el espacio de preguntas. La Gracias a verdad es ustedes. que de mi parte personal, mucho conocimiento tanto en ética como en un ingeniero y pues la verdad, decirle que de parte de todos aquí lo admiramos mucho. La verdad es que ha sido un honor y Muchas gracias. nuevamente a todos a los presentes les agradecemos su asistencia, al Sí, yo igual que también. nuevamente usted, ingeniero, la verdad, muchísimas gracias. Por otra parte, Perfecto. le vamos a presentar aquí esta presentación, ya que hoy se anuncia como tal este evento que pues nuevamente va a ser dirigido por el ingeniero Carlos Lazarte, que van a ser 10 seminarios acerca de calderas, su mantenimiento y la seguridad en Latinoamérica. Se van a realizar todos los sábados a las 9 a.m. En el sentido, ¿por qué en ese horario? Porque también vamos a compartir el horario con pues, algunos estudiantes del ingeniero Carlos,
que pues se encuentran presentes pues, en el sitio donde está ahora mismo, en Europa. Aquí tienen las fechas, no sé si se quieran tomar alguna foto, vamos a dejar ahí la presentación por algún tiempo. Ahí están las fechas y pues básicamente los títulos de cada seminario web. Para inscribirse, por favor, manténgase al tanto de las siguientes redes sociales que vamos a publicar ahora mismo. Básicamente va a ser el Facebook del SEIM. Ahora les adjunto el link del SEIM para que por favor estén muy al tanto y que sepan que en esta serie de SEIM Webinars, el siguiente webinar va a ser que vemos en pantalla, cuyo tema va a ser el pronóstico de fallas en maquinarias rotativas mediante la aplicación de algoritmos de Machine Learning. Se realizará el 19 de marzo a las 7 p.m. hora Colombia y 6 p.m. hora central de Estados Unidos. Estén atentos a la información distribuida por las redes sociales del comité y nuestra sección estudiantil. Nos pueden encontrar en Instagram como @SEIMUninorte y en Facebook como SEIMUninorte. El link se Perfecto. mandará pues ahora a lo último del webinar. Nuevamente, muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias por su asistencia. Al igual Santiago, usted, ingeniero, la verdad, nuevamente, muchísimas gracias. Santiago, una pregunta. Ahora que Bien. pusiste la lámina donde está Ernesto Primera allí, cuando a mí me toca llamar a alguien en equipos rotativos, en bombas, en ventiladores, pues llamo a Ernesto Primera. ¿Mm? Entonces, espero que ustedes cuando pasen los años también tengan la oportunidad de formar equipos de trabajo. Lo interesante, lo lindo de las secciones de estudiantes ASME es que llegan a conocerse. Hoy en día, de verdad que no sé cómo se está manejando la interacción entre las diferentes secciones, pero lo interesante de ASME es que al país donde tú fueras ibas a tener amigos y intercambiar y tener especialistas dentro de tu área o fuera de tu área con quien tú podías intercambiar, interactuar. Y eso es una riqueza que no todo el mundo tiene oportunidad de tener acceso a. Entonces yo les agradezco mucho la invitación que me han hecho. Con mucho gusto los estaré acompañando en esos seminarios los sábados. Bueno, vi que Carlos Ricardo se había incorporado y no sé si mi amigo y tocayo Carlos Andrés Pérez quiere hacer algún comentario si todavía está por ahí conectado. Entonces, yo de verdad les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de interactuar otra vez con estudiantes de ASME. Fue un tiempo largo para mí, de mucha dedicación y con mucho cariño lo hice, así que de nuevo, muchas gracias por invitarme y tomarme en cuenta para esto. Por su ingeniero. Eh, Si el ingeniero Eh, Carlos Andrés tiene alguna palabra, pues adelante. claro, por acá estoy. ¿Cómo están? Pues, tocayo, no sé, ¿me escuchan? ¿Está bien ahí mi audio? Sí, por supuesto. Perfecto. Ok, gracias. Pues, además del agradecimiento que ya es lo menos que podemos hacer por tu aporte, pues nos resta es lo que decía al comienzo, difundir más esto para crear más lazos. Desde mi